Gracias por acompañarnos en la sesión a 10 años de los principios rectores de derechos humanos y empresas que se está llevando a cabo en el marco del Leader Summit 2021. Soy Mauricio Bonilla Padilla, director ejecutivo de Pacto Mundial México, y les estaré acompañando en esta sesión como moderador, junto con el valioso panel que hoy nos acompaña. Junio de 2021 marca el 10º aniversario del respaldo unánime por parte del Consejo de Derechos Humanos de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos. Estos principios, que constituyen un importante paso adelante en los esfuerzos para prevenir y abordar los abusos a los derechos humanos relacionados con la actividad empresarial, proporcionan un marco de referencia global para que los deberes del Estado y las responsabilidades de las empresas obtengan la visión de los principios rectores de resultados tangibles para las personas y las comunidades afectadas y contribuir así también a una globalización socialmente sostenible. En general, uno de los grandes valores de las redes locales del Pacto Mundial es la promoción y asesoría para la aplicación de los principios rectores de Naciones Unidas, a través de los grupos de trabajo, que abren la posibilidad de mantener conversaciones confidenciales, aprendiendo entre pares, desarrollando capacidades y generando buenas prácticas. En este sentido, la Red Argentina lanzó su grupo de trabajo en 2013 y actualmente se encuentra implementando un proyecto para generar procesos de debida diligencia en 5 empresas estatales, en línea con lo establecido en los principios rectores. En Pacto Mundial Colombia, como parte de la conmemoración del 10º aniversario de los principios rectores, lanzarán una publicación especial con el objetivo de visibilizar las buenas prácticas en derechos humanos de empresas adheridas a la red y de organizaciones internacionales aliadas que han promovido los principios en diferentes países de Latinoamérica. En Chile, el grupo de trabajo se centra en la creación de capacidades y se articula en torno a 5 talleres de debida diligencia en materia de derechos humanos a través de un programa anual de capacitación. Finalmente, en México, a inicios de 2020, lanzamos la Iniciativa de Derechos Humanos y Empresas en colaboración con ONU Derechos Humanos, OIT, OCDE y la Universidad de Monterrey, con el objetivo de generar un espacio de diálogo, capacitación y trabajo con la comunidad empresarial en México para facilitar la inclusión de la perspectiva de derechos humanos en sus operaciones. Durante esta sesión, identificaremos los avances, retos y oportunidades que enfrentan las empresas en la implementación de los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, así como visibilizar la importancia del proceso de debida diligencia en derechos humanos, destacando la diferencia en las directrices para empresas públicas y privadas y dar a conocer las mejores prácticas en la cadena de valor para respetar los derechos humanos. Para ello, nos acompañan en este día Alejandro Amor. Es abogado graduado de la Universidad de Buenos Aires, especializado en relaciones laborales, fue legislador de la Ciudad de Buenos Aires, actualmente se desempeña como defensor del pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y como presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina. Valentina Lira es ingeniera civil industrial por la Universidad de Chile, con diplomado en Economía Ambiental por la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos. Desde 2011 lidera la gerencia de sustentabilidad en Viña, Concha y Toro, a cargo del desarrollo e implementación de la estrategia de sustentabilidad corporativa de la compañía, con la que ha logrado formar parte del Dow Jones Sustainability Index, también ser la primera empresa en Latinoamérica en establecer sus metas basadas en ciencia, o SBTs, e integrar el grupo de empresas globales con compromiso de 0 emisiones al 2050, Business Ambition para 1.5 grados centígrados. También nos acompaña Bernardo Vargas, quien desde julio de 2015 es presidente de Grupo ISA, líder multilatina del sector eléctrico. Fue director de ING Bearings, donde lideró la operación de la compañía en Colombia. Previo a esta experiencia fue presidente fundador de ProExport Colombia, hoy ProColombia, agencia de promoción nacional en Colombia, y gerente general fundador de Fiducoldex, y en el Banco de la República en diferentes funciones a lo largo de casi 10 años. Bernardo tiene un MBA por la Universidad de Columbia y es economista de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Y finalmente, Marta Herrera, quien es una líder social y apasionada por el desarrollo y transformación social desde hace 25 años. Marta es parte de la familia Cemex. Hoy es directora global de impacto social en Cemex,
Encabeza organizaciones locales, nacionales e internacionales como Centro Cemex-Tec de Monterrey para el desarrollo de comunidades sostenibles, también Pacto Mundial México, Arise Global y Arise en México, Alianza Neo México y el Comité de Desarrollo Humano del Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica. Participa activamente en más de 35 consejos de organizaciones y universidades y ha recibido más de 30 reconocimientos por su labor en beneficio de la sociedad. Sus logros involucran el establecimiento de más de 500 alianzas en temas de impacto social a nivel global y programas que han impactado positivamente a más de 23 millones de personas a nivel global, creando valor compartido y mejorando el bienestar y la calidad de vida de la sociedad. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Voy a comenzar con esta primera serie de preguntas, esta primera ronda de preguntas. Voy a hacer, el orden será así: Valentina, sigue Marta, Bernardo y Alejandro. Entonces, Valentina, cuando comiences a hablar, por favor, enciende tu micrófono y cuando termines, apaga tu micrófono. ¿Qué acciones ha emprendido Concha y Toro para aplicar procesos de debida diligencia en derechos humanos y que esto sea compatible con su rentabilidad? Ahí. Mauricio, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación también a todas las distintas oficinas de Pacto Global. Mira, nosotros desde el año 2004, nosotros contamos con un código de ética y conducta en la compañía que se renueva, ¿cierto? Cada cierto tiempo se va renovando y van incorporándose los distintos elementos que tienen que ver con la gestión de la ética, la transparencia y lo que hoy día también está formalizado, ¿cierto?, en los principios rectores de derechos humanos en la empresa. Entonces, todos estos temas nosotros los vamos permanentemente actualizando dentro de lo que es nuestra gestión del día a día, renovando el compromiso de la compañía y también el compromiso de todos quienes trabajamos con los principios rectores. Nosotros, para lograr esto y para lograr llevarlo así como al día a día de nuestra operación, es una tarea que nos desafía permanentemente, ¿ya? Porque nosotros somos una empresa que tiene distintas realidades, tanto en el campo como en la parte ya más de lo que es manufactura, en donde la realidad en un contexto es distinta a la realidad del otro, en el fondo, como de los distintos lugares de trabajo. Y por eso nosotros tenemos que ir buscando herramientas que nos permitan asegurar, por ejemplo, esos cumplimientos de manera transversal. Hoy día nosotros, ¿cómo lo hemos hecho? ¿Cómo lo hemos ido haciendo? A través de una herramienta que es la gestión ética de la compañía, basada en un estándar que incorpora todos estos principios. Y estos principios entonces se van implementando en nuestra gestión, se van generando en el fondo como distintas responsabilidades con respecto a los distintos temas, y después esos requisitos se van auditando de manera permanente y cíclica dentro de la compañía, de manera que eso nos vaya asegurando, ¿cierto?, que las alertas, vayamos levantando alertas tempranas, que podamos trabajar en planes de acción en el caso de que haya algunos elementos que se nos estén quedando fuera, y que podamos reforzar conductas, porque al ser parte de un sistema de gestión, entonces lo que nos aseguramos es que entran en el ciclo de la mejora continua, que se revisan, que se monitorean y que en el fondo también se les puede ir haciendo seguimiento en el caso que haya algún tema que se esté quedando atrás. Entonces, y creo que eso también es una práctica que es muy, en el fondo, como, no sé cómo decirlo, pero como es como exportable, digamos. Es algo que tú lo puedes llevar, lo puedes implementar en otras empresas, sistematiza, y lo otro que yo creo que también es bueno, que hace ver que este tema no es un tema separado de lo que tú tienes como una gestión regular del día a día, sino que se integra, que se puede integrar, ¿cierto?, en todo lo que nosotros vamos haciendo con nuestras actividades y nuestras actividades diarias. Perfecto, muchísimas gracias, Valentina. Muy interesante escuchar cómo gestionan el tema en la empresa. Ahora, Marta, ¿qué acciones
ha emprendido CEMEX para aplicar procesos de debida diligencia en derechos humanos y que esto sea también compatible con la rentabilidad de la propia empresa? Gracias, Mauricio. Muy buen día a todas y todos. Un gusto saludarlos acá desde Monterrey, México, y compartir con estos grandes colegas panelistas. Muy parecido a Valentina, inicio por dar un pequeño contexto para aquellos que no están familiarizados con CEMEX. CEMEX es una compañía de origen mexicano, pero hoy global. Estamos en 50 países. Nace hace un poco más de 115 años. Y tiene un propósito muy claro, que es construir un mejor futuro para todas y todos al innovar en el tema de materiales para la industria de la construcción, que promueva la sostenibilidad y la resiliencia en ciudades y en comunidades. Hemos vivido de primera mano cómo los factores ESG o de medio ambiente, social y gobernanza son cada vez más relevantes para que nosotros podamos analizar nuestros riesgos, analizar nuestras oportunidades y obviamente que esto, como bien decía Valentina, esté alineado a nuestra estrategia de negocio y a las expectativas de todos nuestros grupos de interés. Desde hace 17 años, como tú lo sabes, nos comprometimos con el Pacto Mundial y cada vez y cada año hacemos visible nuestro COP con los avances de progreso en estos temas, ¿no? En los que hemos podido avanzar y también en los que no hemos podido avanzar, como bien lo decía Valentina, con todos los desafíos que todas las empresas vivimos de manera permanente y particularmente nosotros también por la industria en la que estamos, ¿no? Para nosotros los derechos humanos son un factor esencial y los principios rectores, la forma en cómo los implementamos. Partimos de que nuestro compromiso está integrado en los valores corporativos que son los que forman nuestro ser y hacer de empresa y cómo nos relacionamos con nuestros grupos de interés. Nuestra empresa es cotizada, por lo que estamos alineados con las exigencias de los mercados y reportamos de forma integrada y ahí incluimos todo esto en nuestra información no financiera con todo el detalle desde hace muchos años. Así que por un lado es exigido, pero por otro lado nuestro compromiso va más allá de lo exigido. Contamos con un liderazgo y un compromiso de nuestro CEO, quien entre muchas otras acciones ha firmado la guía para CEOs sobre derechos humanos del World Business Council for Sustainable Development. Tenemos una estrategia muy clara, una política de derechos humanos y una estrategia de impacto social que, como bien lo decía Valentina, por un lado se hace consciente de los impactos negativos, así de como los positivos, se anticipa los riesgos a través de todo un sistema de gestión, ayuda a resolver de forma integrada los grandes retos sociales en las diferentes economías en las que estamos, de manera que podamos contribuir con nuestra continuidad operativa, podamos lograr tener experiencias positivas con nuestros grupos de interés, generar valor compartido y fortalecer nuestra reputación. Así que los principios rectores ha sido nuestra guía y cómo hemos podido pasar a través de nuestro código de ética implementado desde el año 2000, a través de la implementación de los principios del Pacto Mundial y de estos principios rectores, con todo un sistema de gestión que nos permite tener una administración de riesgos empresariales a nivel global, a nivel regional y a nivel local, un programa global de cumplimiento, una evaluación de nuestra cadena de valor, tanto en proveedores como en contratistas, un mecanismo de denuncia a través de nuestra Ethos Line, nuestros comités de ética local y global y nuestros diálogos institucionales con los grupos de interés, comités de sostenibilidad, tanto global como local, y todo un proceso de impacto social que mide todo esto de manera transversal, un monitoreo permanente, mensual, de nuestros riesgos y oportunidades con responsables y un proceso de comunicación para transparentar de manera transversal cómo vamos con estos temas. Retos, todos, muchísimos, ¿no? Sobre todo los que hemos vivido ante esta pandemia, en donde hemos hecho evidente cómo ser preventivo y cómo tener procesos de resiliencia y un comportamiento responsable es rentable, ¿no? Y a tu pregunta de cómo esto está alineado con nuestro rendimiento, ¿no? Y cómo a través de identificar los posibles impactos y minimizar los negativos y potenciar los positivos, hemos encontrado oportunidades para generar valor e innovación en nuestro negocio y seguir creciendo. Muchísimas gracias, Marta, por esta
esta respuesta tan completa. Realmente pues es muy bueno escuchar las acciones que llevan a cabo en Cemex. Ahora, Bernardo, ¿qué acciones emprendido Grupo ISA para aplicar procesos de debida diligencia en derechos humanos y que esto también sea compatible, como lo hemos comentado antes, con su rentabilidad? Ahora Como sí. Marta, empiezo haciendo una breve descripción del Grupo ISA. El Grupo ISA es un grupo multilatino presente en la mayoría de los países de América Latina, desde Guatemala al sur, con la única excepción de Venezuela, Paraguay y Uruguay, en 3 negocios. El negocio de transmisión de energía de alta tensión, en donde somos pues, uno de los jugadores más grandes de la región. En autopistas de peaje, en donde somos en autopistas suburbanas los líderes en Chile y ahora entramos a Colombia. Y en telecomunicaciones tenemos unos 60.000 kilómetros de fibra óptica en toda la región. Entonces nosotros tocamos cerca de 160 millones de personas en las operaciones nuestras, lo que nos obliga a tener la mirada muy abierta y muy cerca de estos temas que hoy tocamos en esta reunión. Y allí, pues nosotros desde el año 2000 hemos seguido lo de los principios voluntarios de seguridad de derechos humanos lanzados en diciembre del 2000 por los Estados Unidos y por Gran Bretaña, y en septiembre de este año cumplimos 10 años de haber seguido los principios rectores que hoy estamos festejando en esta reunión a partir de la promulgación de una declaratoria de compromiso sobre derechos humanos realizada a partir de estos principios rectores. De tal manera que estamos totalmente comprometidos con guías internacionales para nuestras guías locales y obviamente regionales. Y allí lo que hacemos es 3 cosas para la pregunta que me hacen ustedes. 1, enunciación. Nosotros publicamos lo que decimos, comunicamos lo que decimos y evidentemente tenemos muchísimo cuidado en que haya coherencia entre lo que publicamos, lo que decimos y lo que hacemos. Porque sin ello se pierde el valor más importante, que es la reputación. Nosotros vemos completamente atado el concepto de derechos humanos al tema reputacional y por lo tanto, y especialmente al tocar 160 millones de personas, en donde hay un sinnúmero de comunidades, pues tenemos que ser muy juiciosos en entender que eso es así. Tenemos obviamente instrumentos, especialmente ahora los digitales, para garantizar que los ojos los tenemos puestos casi que en todos nuestros trabajadores, con apps digitales que permiten ver que estemos cumpliendo estos principios rectores y coherencia a través de el amarre completo que hay entre la Declaratoria de Derechos Humanos con nuestros comités de éticas. También tenemos una política de otras miradas, en donde estamos diciendo y declarando que hay espacio en el grupo para personas con discapacidad, para personas con inclinaciones sexuales diferentes, para género, para todo tipo de acciones que promuevan los derechos humanos. Y eso además lo hemos venido cumpliendo siendo un grupo que es improbable, porque a pesar de que es todavía mayormente controlado por el Estado colombiano, es campeón en gobierno corporativo, campeón en resultados financieros y campeón en clima organizacional por medidas internas. Trabajamos con todas las comunidades y en estos principios rectores pues nos amarramos con lo que dice nuestra declaratoria, apoyando pues evitando y no admitiendo ningún tipo de contravención a trabajo infantil o demás, garantizando remuneración digna, el derecho a todos nuestros trabajadores y todo lo que ya mencioné de equidad de género. Y tengo que decir que además hemos hecho un avance muy importante en trabajando con comunidades indígenas, en donde llevamos más de 15 años en este trabajo garantizando que a partir del trabajo conjunto con ellos, nosotros aprendamos de ellos y ellos también se vinculen a lo que nosotros hacemos para provecho de toda una población, que es la gran infraestructura. Estas conversaciones, en donde dejamos aparecer, como decía Maturana, el recién fallecido filósofo chileno, al otro, nos han permitido construir una empresa que goza hoy de la confianza de muchos. Perfecto, muchas gracias, Bernardo. Ahora, para finalizar esta ronda, quisiera preguntarte a ti, Alejandro, ¿cómo está siendo el proceso de implementación de debida diligencia en las empresas estatales con las que actualmente estás trabajando junto con la red del Pacto Global de Argentina?
Bueno, buenos días. Gracias, Mauricio, y a todas y todos los presentes. Quiero, en primer lugar, agradecer a la licenciada Dolores Gandulfo, que es quien por la Defensoría lleva adelante todas estas acciones. Nosotros, en el marco de la Red Argentina del Pacto Global, hemos propuesto un programa para las empresas del sector público. ¿Por qué? Porque realmente la conformación de la red global aquí en Argentina, de la red Argentina para el Pacto Global, está integrada fundamentalmente por empresas del sector privado. Bienvenidas, y además estamos pidiendo que se incorporen muchas más, porque, por ejemplo, las automotrices, que son muy importantes acá claramente en Argentina o en cualquier lugar del mundo, sería un paso que deberían dar y que estamos intentando que lo hagan. Pero también hay empresas del Estado muy importantes y sobre todo, a nuestro juicio, aquellas que están radicadas acá en la ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben que Argentina es un país muy centralizado en la ciudad de Buenos Aires, las casas matrices, tanto del sector privado como del sector público, en términos generales, están en la ciudad de Buenos Aires. Así nosotros hemos propuesto un programa de derechos humanos, de desarrollo de los derechos humanos, a las empresas del sector público, con ámbito o domicilio aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero que tienen desarrollo, incluso algunas de ellas, de carácter y alcance nacional. Lo más importante para nosotros fue promover la comprensión de los derechos humanos y la utilidad de esto dentro del funcionamiento de las empresas. Y también proponerles un programa de desarrollo de estos trabajos. ¿Cuáles son estas empresas? Bueno, una de las empresas, obviamente es conocida por quienes están aquí en el panel, es Aerolíneas Argentinas, una empresa con sede en la ciudad de Buenos Aires, pero que tiene rutas a lo largo y a lo ancho de la Argentina y también con el mundo. Otra de las empresas es la de Agua y Saneamiento Argentinos, AISA. También una empresa con sede en la ciudad de Buenos Aires, pero con un importante desarrollo en particular en la provincia de Buenos Aires. La verdad que una empresa muy importante que hace muy poco tiempo se han integrado 17 municipios más de la provincia de Buenos Aires a las actividades que la empresa desarrolla. Después lo que se denomina SEAMSE, que es una coordinación ecológica del área metropolitana, es una sociedad del Estado. Esto está ligado con una política que se desarrolló durante el gobierno militar, que es el enterramiento de la basura en lo que se denomina el cinturón ecológico, y el Banco Ciudad y la Corporación de Buenos Aires. La verdad que en ese marco se propuso esta herramienta que como objetivos fundamentales trabajamos en 4 grandes ejes: conducta empresarial responsable, prácticas laborales, impacto en la comunidad y gestión en la cadena de suministros. La verdad que somos muy optimistas con los resultados por algo que voy a explicar después. Perfecto, muchas gracias, Alejandro. Es también muy interesante escuchar los retos y las acciones ahora desde una empresa pública, ¿no? Eso es muy interesante, cambia mucho la perspectiva y las razones por las cuales los drivers o por los cuales se motiva la empresa a actuar, a diferencia, por ejemplo, lo que comentaba Marta, que es una empresa muy grande que cotiza en bolsa y hay retos ahora ASG de ambientales, sociales y globales que los inversionistas entonces presionan también por acciones en la empresa, como cualquier empresa que cotiza en bolsa también. Ahora bien, en la siguiente ronda voy a comenzar con Marta, luego con Bernardo, Valentina y Alejandro también por último. Marta, desde Cemex, ¿qué retos observan en la implementación de la debida diligencia en derechos humanos en la cadena de valor y cómo lo están abordando? Bueno, yo les diría que, de nuevo, tomamos como base los marcos internacionales, los bajamos a políticas específicas de compañía, tanto de salud y seguridad, de relacionamiento con grupos de interés, de política ambiental, de agua, de biodiversidad, de impacto social y derechos humanos, todas conectadas de manera transversal y obviamente alineadas a los principios rectores, ¿no? Independientemente del contexto operacional y legal
que tiene cada uno de los países. Y contamos con un proceso de monitoreo para asegurar el cumplimiento. Primero en proveedores que llamamos de primer nivel, con quienes llevamos una evaluación anual que incluye conceptos de derechos humanos y sostenibilidad de manera transversal. Luego, con proveedores de segundo y tercer nivel, que solicitamos digamos, a los del Tier 1 que aseguren ese proceso de debida diligencia, verificando cómo cumplen con los derechos humanos y cómo manejan sus procesos. Y para ello, además de que se solicitan políticas, guías o certificaciones que tengan y formatos de evaluación que proveemos, nosotros también los acompañamos en un proceso de capacitación. En algunos de estos casos lo estamos haciendo, como tú sabes, con el Pacto Mundial México y con demás aliados que ya tenemos. Así que participamos mucho en este acompañamiento en nuestra cadena de valor. Hacemos también algunas acciones específicas como incluir cláusulas de derechos humanos, laborales, antimonopolio, de sostenibilidad en los contratos y órdenes de compra. Obviamente les pasamos nuestros códigos de conducta a todos los proveedores que exigimos que se refuercen estos temas de derechos humanos, que se adhieran a las normas, a las prácticas éticas. Realizamos una debida diligencia en materia de derechos humanos con los proveedores más críticos. Los proveedores están obviamente obligados a pagar salarios adecuados a los empleados, respetar los temas de libertad de asociación, a no utilizar ningún tipo de trabajo forzado ni infantil, no discriminar, cumplir con las normas. Los concursos para proveedores son realizados en igualdad de condiciones, etcétera. Hay grandes retos en todo esto. Definitivamente, el poder implementar procesos de debida diligencia de entrada en una cadena de suministro global ya en sí es un gran reto. Asegurarnos que todos los proveedores cumplan con estos marcos de referencia internacionales y ir más allá de la legislación de cada uno de los países es un gran reto, ¿no? Y es complicado, sobre todo cuando ya pasas a un nivel de proveedor de segundo o tercer nivel, todavía se complica más, pero es un proceso en el que ahí vamos acompañándolo y vamos obviamente capacitando en todo este proceso. Hay también oportunidades, vemos que cada vez más crecen las expectativas de los consumidores, los mercados lo exigen cada vez más. Vemos cómo este tema de derechos humanos ayuda a tener una relación más de largo plazo con todos nuestros grupos de interés, y esto es lo que estamos tratando de transmitir a toda nuestra cadena de valor, sobre todo a todas las pequeñas y medianas empresas dentro de nuestra cadena de valor, que son con las que queremos realmente lograr que exista este gran compromiso. Muchas gracias, Marta, por tu respuesta. Ahora bien, me gustaría escuchar la opinión, Bernardo, desde Grupo ISA, ¿qué retos observan en la implementación de la debida diligencia en derechos humanos en la cadena de valor y cómo lo están abordando? Bueno, pues lo bueno es haber escuchado a Marta, porque es referente en estos temas y me gusta que una empresa global como ellos pues sigue directrices que nosotros en el Grupo ISA estamos tratando de hacer también. El desafío grande viene desde el liderazgo. El comunicador en estos temas en ISA soy yo siempre, y además lo que queremos es que estos temas que tienen que ver con derechos humanos estén amarrados a la compensación de todos los ejecutivos. Eso garantiza que eso sea así. Sin embargo, en una empresa de 4.300 empleados directos, pero que tiene, dependiendo de los frentes de obra que tenemos, entre 25.000 y hasta 40.000 personas, entre contratistas y proveedores, nuestro desafío más grande es evangelizar a esos proveedores y contratistas para que ellos también sigan los lineamientos nuestros. En el lado nuestro no es que sea fácil, pero garantizamos que, como lo decía Marta, hay protocolos en donde los líderes de grupos son los que van a hablar sobre estos temas. Pero queremos evangelizar a los contratistas y proveedores, y como lo dice Marta muy bien, con retos grandes, especialmente en empresas medianas y pequeñas, que además está en nuestro ADN promover que esas empresas crezcan de la mano nuestra, porque entendemos que el tejido social y económico de los países en América Latina viene de estas empresas pequeñas y medianas. De tal manera que los protocolos nuestros y los cuellos de botella, como los preguntan, tienen que ver con esta evangelización. Y eso tiene que ver con hablar desde las cabezas de proveedores y contratistas
a partir de lo que tenemos nosotros en los lineamientos de grupo, para que ellos sean los primeros en creerse esto. No solamente porque eso pondría en entredicho el trabajo que hacen con nosotros, los contratos que tienen con nosotros, sino porque lo más importante es que ellos de corazón crean en la importancia de que adoptar estos principios los hace más rentables, los hace más eficientes y les permiten alejarse de la obsolescencia. Esto es algo en lo que creemos nosotros, pero lo evangelizamos hacia otros también. Pensamos que ese es un desafío importante. Ahora bien, el tema digital ayuda a que eso sea así, porque la diligencia debida para garantizar que estos cumplimientos se están logrando están siendo implementados en el grupo nuestro con una inmensa prevalencia de herramientas digitales que nos permitan estar mejor comunicados y que nos permitan además que todos tengan acceso a ello, del trabajador que está en las trincheras al CEO de la empresa. Y eso nos permite seguir estándares que puedan ser evaluados. Pero finalmente, eso tiene que ver con los principios que mencionaba antes. Enunciar basándose en los principios recibidos de organismos multilaterales e internacionales. Comunicar esos principios diciendo que son parte de la coherencia de toda la cadena de comunicaciones internas. Y finalmente, garantizar coherencia. Si nosotros no somos coherentes, es difícil pensar que proveedores, contratistas o nuestros propios colaboradores van a creer que esto es importante tal como lo estamos enunciando. Muchas gracias, Bernardo. Pues sí, definitivamente, como mencionas, hay que predicar con el ejemplo. De otra forma, pues son palabras vacías quizá, ¿no? Entonces está muy interesante cómo lo mencionas. Ahora, Valentina, desde Concha y Toro, ¿qué retos observan también en la implementación de la debida diligencia en derechos humanos en la cadena de valor y cómo lo están abordando? Mauricio, mira, ha sido muy interesante poder escuchar la experiencia de CEMEX y también la experiencia de ISA, porque creo que mucho de lo que uno va haciendo o de cómo uno va abordando estos temas también depende mucho de un contexto de en qué industria tú te encuentras, ¿ya? En el caso nuestro, nosotros somos productores y exportadores de vinos, ¿ya? Y por lo tanto, ¿cierto? Cuando estamos nosotros en el mercado internacional, nosotros estamos a nivel de retail. Esos son nuestros clientes. Nuestro primer cliente, digamos, es el retail. El retail hoy día está altamente preocupado de los temas de cumplimiento de los principios de derechos humanos en la empresa, en la cadena de suministro. Y en ese caso, ¿cierto? Nosotros somos la cadena de suministro. Entonces, nosotros tenemos que también buscar mecanismos para poder asegurar a nuestros clientes que nosotros también vamos avanzando y vamos cumpliendo. Los clientes nuestros, para que también ustedes se hagan una idea, los clientes nuestros, además, no solo adhieren los principios rectores de Naciones Unidas, sino que también adhieren estándares éticos propios, que también incorporan los mismos elementos y que pertenecen también a otras organizaciones de carácter voluntario. Pero nosotros tenemos, en el fondo, no solamente los requerimientos propios nuestros, sino que también en la implementación también tenemos requerimientos de nuestros clientes que también quieren ver de una forma estandarizada, quieren ver ese desempeño ético de la empresa. Entonces, lo que nosotros tenemos que trabajar, ¿cierto?, también con nuestra cadena de abastecimiento es cómo nosotros llevamos todos estos requerimientos también hacia nuestra cadena de valor. Y en ese caso, ¿cierto?, también ahí nos encontramos también con distintos mundos, porque tenemos distintos tipos de proveedores. Tenemos proveedores que son, por ejemplo, grandes empresas a nivel global, que son proveedores de, no sé, de productos más avanzados, por ejemplo, los que nosotros tenemos en términos de, por ejemplo, packaging, ¿ya? Proveedores de packaging que son grandes empresas forestales que ya tienen o que ya pueden estar más acostumbradas a cosas o a requerimientos internacionales de este estilo.
pero también tenemos otro tipo de proveedores que a lo mejor por el contexto nacional o porque a lo mejor no tienen la posibilidad o tienen muy pocos clientes con respecto a los insumos que ellos proveen, que no han tenido a lo mejor tanto contacto con este tema. Y ahí es donde está también nuestra labor de ir, como decía Bernardo, ¿cierto?, de evangelizar. Y en el fondo también es de llevar estos temas a nuestros proveedores y que ellos también vayan viendo lo relevante que son y cómo todos nosotros, en el fondo, somos quienes vamos detrás del producto, tenemos que garantizar que nuestro producto sea sustentable y que también sea un producto ético. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir, en el fondo, como asegurando en la medida de la implementación. Y mientras más larga sea la cadena de abastecimiento, ¿cierto?, es más complejo, porque tú tienes que ir avanzando hacia distintas etapas. Y por lo tanto, también, ¿cierto?, estas son cosas que hay que trabajarlas con una mirada de largo plazo, con urgencia de corto plazo, pero con mirada de largo plazo, ¿ya? Porque en el fondo tiene que ser una estrategia combinada para que tú puedas ir abordando paso a paso. Hoy día los estándares ya no tienen que ver, por ejemplo, con solamente nuestro proveedor, sino que ya también tenemos que empezar a pensar en el proveedor de mi proveedor y cómo yo voy a involucrar en el fondo, como también a ese proveedor de mi proveedor en este movimiento para que también, ¿cierto?, esto vaya siendo algo que sea en el fondo como una cadena virtuosa y con fortalezas. Eso es un desafío permanente y eso también es donde nosotros también trabajamos para que nuestros proveedores también se entusiasmen con la idea y que no sea solamente algo que nosotros exigimos, sino que sea también, así como es un convencimiento para nosotros, que también esto sea un convencimiento para la cadena de abastecimiento. Perfecto, muchísimas gracias, Valentina. Por último, Alejandro, ¿cuáles han sido los principales hallazgos que han identificado al trabajar con las empresas estatales? Y también, ¿cuáles han sido los principales retos que has observado? Bueno, es muy interesante eso porque este programa que se implementó a partir de octubre del año pasado, 2020, o sea, en plena pandemia, la verdad que nos generaron la posibilidad de entender o encontrar estos hallazgos. Que estas empresas, empresas muy grandes, obviamente, dos de ellas, dos de las más grandes de la Argentina, que ya tenían políticas vinculadas con los derechos humanos en las empresas, pero increíblemente en las empresas no lo tomaban como tales. Por ejemplo, políticas que tienen que ver con cuestiones de género, o políticas que tienen que ver con las diversidades, o políticas que tienen que ver con el ambiente. No las identificaban como pertenecientes al ámbito de los derechos humanos. Cuando nosotros le propusimos esta herramienta de debida diligencia, estas herramientas de autoevaluación, fuimos debatiendo también y se fue comprendiendo y ordenando eso que ellos estaban haciendo, algunos unas u otros otras, y ese fue el primer hallazgo. El segundo fue que ninguna de las empresas había trabajado anteriormente con algún procedimiento de autoevaluación propio, sino que eran más bien políticas que tenían que ver con iniciativas que surgían, pero no había mecanismo de autoevaluación de la propia empresa sobre las políticas internas que tenía. Y tercero, para nosotros lo más importante fue la voluntad de la empresa, de todas estas empresas, de avanzar con esta agenda. Realmente ha habido una voluntad, y lo quiero decir porque vuelvo a mencionar algo que ya se ha dicho. Estamos en el marco de una pandemia que nos ha cambiado o por lo menos nos ha alterado las reglas económicas y financieras en todo el mundo. Y eso hace que naturalmente cualquier empresa, no es una crítica, sino al contrario, que visualice primero su situación frente a ese mundo que se ha trastocado. Y sin embargo, la verdad que han reafirmado y se está trabajando en estos procesos actualmente, a pesar de todas estas situaciones. Obviamente, ni que hablar de las empresas de aviación. Y sin embargo, se están llevando adelante.
Esto para nosotros es muy importante, que realmente lo hayan tenido, lo hayan podido identificar, hayan incorporado estos programas de vida dirigencia y que las empresas al mismo tiempo se comprometan a ayudarnos a incorporar a otras empresas. El reto más grande para nosotros en este momento es justamente ese, el de profundizar esta agenda, acompañando a las empresas que ya se incorporaron, pero buscando también la incorporación de otras empresas, del sector público y del sector privado. Dos situaciones que queremos trabajarlas, lo estamos haciendo. Realmente, vuelvo a decir, es complejo en el marco de la pandemia, es natural que la empresa empiece a ver su situación, y también un poco como decía Valentina, trabajar no solo con la empresa, sino con toda la cadena de quienes son proveedores de la empresa. Es decir, que las empresas también tomen resguardos de este programa de debida diligencia en el comportamiento, las conductas y las políticas de quienes son todos sus proveedores. Que en el marco de la pandemia en muchos casos se ha roto incluso esa cadena de proveedores, se ha quebrado cadenas de pago, es decir, ha habido otras situaciones. Sin embargo, vuelvo a ratificar esto. Lo más importante para nosotros es la voluntad que manifiestan permanentemente las empresas de continuar adelante con estos programas. Entonces, realmente nos sentimos muy satisfechos de la Defensoría del Pueblo, y entiendo que la Red Argentina del Pacto Global también, porque justamente es muy difícil en pandemia hacerlo. Es más fácil encerrarse, es natural encerrarse en sí mismo, y sin embargo se está avanzando y vemos como un signo muy esperanzador que se incorporen más empresas del sector público y algunas que deberían estar del sector privado, que creemos que lo van a hacer muy pronto. Perfecto, muchísimas gracias, Alejandro. Estamos ya con el tiempo encima. Por lo que puedo concluir de sus comentarios, existe una clara demanda por parte de las personas, la sociedad civil y los gobiernos para que las empresas cumplan y respeten los estándares internacionales de derechos humanos. En este sentido, las empresas que hoy nos acompañan en este panel han adoptado los principios rectores de Naciones Unidas como marco de referencia y han adquirido el compromiso con los 10 principios del Pacto Mundial, lo cual ha sido fundamental para generar un código de ética interno y para la cadena de valor, también para mejorar su relacionamiento con grupos de interés, monitorear su avance y asegurar sus operaciones. Y desde las empresas estatales se ha identificado que ya estaban trabajando en varias iniciativas alineadas a los principios rectores de Naciones Unidas. Sin embargo, pues son procesos que no se han sistematizado. Quiero agradecer mucho por su participación el día de hoy, a ustedes los panelistas, como también a los que nos están escuchando en este Leader Summit 2021. Agradezco también a las redes locales de Argentina, Chile y Colombia por su colaboración, y a Michelle Benítez del equipo de Pacto Mundial México por la coordinación de esta sesión. Esperamos verlos en los próximos días, en los próximos eventos, de Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Muchísimas gracias a todos y hasta pronto.